Vale. Amigos, colegas, estudiantes y público en general, tengan ustedes buenos días en Perú, buenas tardes en España, también nos siguen desde allá. Bueno, muy agradecidos con todo lo que hemos tenido el día de ayer, ¿no? Con la sesión 1, con el amigo Renzo Honores, donde nos comentó la acción de la Corte con la justicia local, ¿no? Recalcamos, ¿no?, que la Corte es el sistema de poder que articulaba los reinos de la monarquía, ¿no? Y en este caso, él algo muy importante, ¿no?, en el sentido de que los corregidores, los cabildos, todos estos magistrados de las ciudades, de los pueblos, de las ciudades, estuvieron también de la misma forma como el virrey en la casa vicerregia, también articulaban el poder entelares con sus demás allegados, ¿no? Cuando le pedían justicia, cuando le pedían litigar, cuando le pedían administrar los pleitos, ¿no? El día de hoy, número 2 de esta jornada complementaria online sobre la penal y la articulación política en el Perú, siglo XVI, siglo XVII, ¿no?, que engloba o encierra, tuvimos hace un mes en el Instituto Agüero, ¿no? Tenemos ahora la sesión de la participación de Juan Jiménez, gran amigo y compañero del doctorado, ¿no?, de la Universidad Autónoma de Madrid, quien ha desarrollado una tesis doctoral sobre esta corte peruana hasta el siglo XVII, cómo se desarticuló esa corte, y justamente vamos a hablar con él sobre los conceptos de colapso, de crisis, y cómo entenderlos de esta metodología. En mi caso, vamos a hablar sobre la casa vicerregias, los oidores de la audiencia, las etiquetas de corte, ¿no? Quisiera iniciar esto no abundando lo que dijimos el día del seminario, que ocurrió hace un mes, ¿no?, sino para esclarecer algunos que no llegaron a entenderse del todo, ¿no? Que también el público también empezó a hacer preguntas, pero bueno, el tiempo, ese día se nos acortó mucho el tiempo, se nos suprimió un poco y ya no hubo ocasión de responder. Entonces, quiero iniciar mi mención, ¿no?, señalando, en primer lugar, que cuando hablamos de casa vicerregia, nos estamos refiriendo al núcleo de ese sistema de poder llamado corte, ¿no?, al centro de la articulación política, donde parten las redes de clientelismo, de patronazgo, a todos los organismos colegiados del tribunal, llámese Real Audiencia, llámese Real Hacienda, Corregimiento, el Cabildo de Lima y también de las demás ciudades, el Tribunal Consulado, la Universidad San Marcos, ¿no?, en fin, todos los organismos que componen el sistema de poder del Perú virreinal, ¿no? En ese sentido, pues, no hay que considerar la casa vicerregia como un espacio cerrado, ¿no?, como dice García, ¿no?, el lugar donde está el rey, sino que eso en la moderna va a trascender, ¿no? Por eso hablamos nosotros de una casa extensa, de una familia extensa. ¿Y por qué? Porque realmente la metodología de corte fundamenta su estudio filosofía clásica. A través del gobierno de la casa es el gobierno de la política, es el gobierno de la administración. Si un príncipe gobernaba su casa de la mejor manera, del mismo modo también gobernaba el reino. Es por esa razón que sus criados domésticos
en la edad moderna se van a transformar también en ministros, en magistrados, en oficiales de todos los reinos. O sea, son al mismo tiempo servidores, mayordomos y a la vez virreyes, a la vez corregidores, a la vez oficiales de la hacienda. Entonces, vemos acá cómo esa casa se amplía, se trasciende a todos los reinos. Ya no solo es ese espacio reducido dentro del palacio, ¿no? Como lo era en la Edad Media, sino en la moderna, como bien decía el profesor José Martín Millán, evoluciona. Esa estructura de poder feudalista evoluciona en la Edad Moderna y se vuelve un sistema político de organización. Eso en primer lugar, ¿no? Entonces, si hablamos pues de las guerras civiles de los conquistadores y nos preguntan pues, oye, pero ¿cómo pudo haber corte en una guerra, ¿no? Cuando las cosas no estaban tan establecidas? Bueno, en primer lugar, porque nuevamente la corte no es palacio. La corte es un sistema de poder, es una organización política social en sí misma, con cultura, con filosofía propias. No es parte de algo, no es la esfera de algo, o no es parte de la cámara del virrey, sino es la estructura, es el sistema, es una organización en sí misma. Entonces, pues, obviamente, ¿no? Justamente en épocas previas a las guerras, es donde las lealtades, las fidelidades están en constante configuración, en diversidad de cambios. Y es un periodo bastante interesante para poder ahí observar cómo es que el virrey, por ejemplo, en este caso Núñez Vela, va a ganarse la fidelidad de sus criados, de sus parientes, de sus allegados, de sus soldados, ¿no? Muchos de ellos, en el caso de sus parientes, cumplían la misión de ser criados palaciegos, en el caso de Vera Núñez y de su cuñado Álvarez Cueto, mayordomo y capitán de la Guardia de Alabarderos, y al mismo tiempo también oficiales de gobierno. Álvarez Cueto, capitán de la Armada, de la Naval, y Vera Núñez, el capitán del Ejército Real. Entonces, vemos ahí cómo los oficios se configuran, o sea, la esfera pública y privada están al mismo tiempo compartidas. Y eso es porque obviamente se fundamenta el gobierno desde la casa, que articula el poder. Muchos de los soldados de Núñez Vela van a ser vecinos encomenderos de Lima. Por ejemplo, el caso de Martín de Robles, conquistador español que vino con Pizarro, muy allegado a la hueste pizarrista, y que después, cuando el virrey llega a Lima, él le jura fidelidad. Y el virrey le nombra capitán de una estancia. Es parte de la plana mayor de los soldados que tiene el virrey. Otro encomendero, Diego de Agüero. Diego de Agüero, regidor del Cabildo de Lima en el tiempo de llegada del virrey, y que él le va a facilitar su entrada a Lima. Es más, Diego de Agüero, cuando Núñez está en Trujillo, él se traslada hasta allá y le invita a pasar. Otro regidor también importante, vecino encomendero, fue el factor Suárez de Cabrajal, ¿no? Que en un momento es amigo del virrey. Él es uno de los mayores impulsores a su recibimiento en el Cabildo el día de su entrada, ¿no? Otro encomendero, Melchor Verdugo, un encomendero de Trujillo, que también se pone a las órdenes del virrey a su servicio cuando él está ingresando por la ruta de la costa, ¿no? Bajaba desde Pura hasta lo que es Lima. Muchos encomenderos y vecinos caballeros estuvieron en esa guardia de soldados del virrey cuando él llamó por primera vez, las crónicas mencionan, el término corte en la ciudad de los reyes. Justamente Pedro Cieza de León es el primer cronista que traslada este rótulo en su obra, ¿no? Esa obra data de 1553, así que es realmente la mentalidad, ¿no?, de la corte como sistema de poder. No es necesario, pues, decir, bueno, no,
pero los soldados, ¿cómo pueden tener conocimiento de la corte si eran guerreros, eran gente aventurera, ¿no? Bueno, es como el de hoy, o sea, la mentalidad, a un poblador, a un ciudadano de a pie, no es necesario que tú le digas que es la democracia, él sabe que es la democracia, cuando va a votar, ¿no? Y elegir a su representante, ¿no? Está dentro del imaginario político social de la época. Y al mismo tiempo también, en la Edad Moderna también, la corte como sistema de poder estaba dentro de esa mentalidad política. Eso es, en primer lugar, respecto a la Casa Vicerregia. Sucedió lo mismo con Pedro Lagasca, ¿no? ¿Por qué considerar la casa del presidente Pedro Lagasca, después de Núñez Vela, con ese rótulo, ¿no? Y bajarle algunos peldaños de poder, ¿no? Porque solo era Gasca presidente de la audiencia y no virrey, ¿no? Ahí también caemos en un error bien, bien práctico, ¿no? Porque pensábamos, pues, pero como no es virrey, la Gasca, pues pierde toda imagen, pierde toda reverencia, pierde toda majestad. Pero hay que abundar en los documentos, en las fuentes, en los títulos que Carlos V le dio a Pedro de la Gasca para pacificar el reino. Ningún gobernante del siglo XVI en el Perú, y esto está demostrado con los documentos, ningún gobernante gozó del poder que tuvo la Gasca, aún no siendo virrey. Él tuvo todos los poderes, Carlos V le dio todos los poderes que pidió, nombrar oficiales, nombrar gobernantes, eh, manejar la a su entera disposición, perdonar cualquier tipo de delito sin excepción, nombrar oidores si se requería, nombrar a los oficiales de la Hacienda Real si se requería, nombrar escribanos si que se requería. ¿No? Tuvo gran cantidad de acción Pedro de la Gasca. Entonces, esa figura política trasluce, porque ya el presidente ese se vuelve en el gobernante, en esa tiene figura principesca, ¿no? Que es fundamental en la corte. El príncipe, no, que no es solo el hijo del rey o el virrey, que es el alter ego, el hijo del rey, sino es la autoridad suprema que el rey embiste de poder, que le entrega facultades extraordinarias para poder gobernar. Es el príncipe, ¿no? O sea, no es solo el hijo de la casa o no, es tarde. Se determina a los poderes conferidos por el virrey, ¿no? Son que también, por ejemplo, hablamos de un corregidor, como vino Dada Castillo, imagino que el corregidor es príncipe de la ciudad, porque en la ciudad el corregidor es el mayor de la jurisdicción. Claro, no se compara a la figura pues, del virrey, porque el virrey es el otro dios del rey, ¿no? Pero en la jurisdicción, en la ciudad, está. Tiene ese al menos príncipe. Y en el caso de la Gasca también, está concentrado en principesca de acuerdo a los poderes que le da Carlos V. Desde ahí vemos que su casa articula también el poder, pero con una diferencia. Si Núñez Vela articuló el poder con solo sus criados y algunos encomenderos, no con todos, y eso fue quizá como comentó el virrey, al no articular a todo el reino, la Gasca hace lo contrario. Él trajo a pocos criados, ¿no? Y con la misiva encomendera que era antes González pasa al lado de Gasca, pues, Gasca los convence con su discurso, con el perdón, con la entrega de encomiendas, con la entrega de oficios. Y es esa plana mayor que se vuelve en sus asesores, se vuelven en sus ministros de la Gasca, ¿no? Y están ahí dentro de su esfera doméstica, y la Gasca los nombra corregidores, gobernantes, los nombra capitanes de las conquistas de los
confines del Perú virreinal. Entonces vemos acá claramente que la Gasca tiene esa capacidad principesca de nombrar oficios y articular desde su residencia. Él también va a tener a sus mayordomos. Hay que enfatizar, por ejemplo, que en las cuentas que publica Teodoro Hampe sobre la Gasca, minutos del archivo de Indias, está claramente que su tesorero, ¿no?, era el que manejaba todo. Manejaba todo las cuentas de que se hacían en la Casa Vicerregia de Lima, ¿no? Y para que duró la Gasca en el poder, que solo fueron 2 años, el último ejemplo es un gasto enorme, ¿no? En seres, en medicamentos, en boticas, en sastrería, herrería, etc., ¿no? Ese es un punto importante, ¿no? La Granja amplía su casa a los vecinos que merecían el servicio, ¿no? Es, por ejemplo, una menta que fue necesario entregarle las mayores encomiendas a los que eran antes del bando de Gonzalo Pizarro, porque ellos eran el arma para vencer esa rebelión. Por ejemplo, del sultán Pedro Alonso de Hinojosa, Hernán Mejía, de Pedro el Cabrera, de Lorenzo Galana. Ellos tres se vuelven corregidores después de la Gasca, cuando ya se entra a la etapa de pacificación. Lorenzo Galana, por ejemplo, corregidor de Lima en el año 50. Entonces, aquí vemos claramente que ya esa casa, como núcleo de poder, comenzando a articular a todos, no solo a los criados domésticos que tuvo Venezuela, ¿no?, sino vemos a una corte que empezó siendo doméstica, bastante precaria con Venezuela, y con la Gasca vemos que ya se empieza a ampliar esa casa. El príncipe en el tribunal se empieza a extender. ¿Cómo fue el asunto con los oidores, ¿no? En el caso de Núñez Vera también, o sea, se resistió mucho a articular el poder con los oidores. Y hicieron bandos contrarios, y solo un allegado, que fue el oidor Ortiz de Zárate, que le dio fidelidades. Sin embargo, en un segundo escenario, Núñez Vera asesina al factor de Carvajal, que digamos el principal impulsor de estas relaciones, y pues la evidencia se confabula con los encomenderos para sacar al virrey del poder. Ese acto criminal el virrey Núñez Vera pues le quita legitimidad a su figura principesca, ¿no? Entonces, este es el punto central para entender que ya su corte se estaba descalabrando, desestructurando, ¿no? Solo fue algo efímero, no solo duró de mayo de 44 hasta septiembre de 44, ¿no? Pero lo que importa es que en esos pocos meses la figura de corte como sistema político, como modelo de gobierno, está empezando a surgir. En el caso de la Gasca, sí, todo lo contrario, ¿no? Él fue uno de los gobernantes que más dominó la Real Audiencia. Como presidente, obviamente, de ese tribunal, los oidores estaban a un servicio, pero lo importante es que él supo ganarse la confianza de ellos. En el caso, por ejemplo, de Andrés de Cianca. Cianca vino con la Gasca, el oidor, vino con la Gasca desde Panamá a Lima, y él se convirtió en su principal asesor de gobierno. O sea, eran oidores y al mismo tiempo asesores personales de la Gasca, en el caso de Andrés de Cianca. Y por eso Cianca después va a ser corregidor de Cusco y corregidor de Lima. Entregan esas dos oficios. El caso también del oidor Santillán. También, ¿no? Cuando Santillán viene a Lima, la Gasca lo recibe con comidas, con manjares y todo eso, y le hace un buen recibimiento. El caso del oidor Melchor Bravo de Sarabia, lo mismo, ¿no? Se está construyendo esa relación de poder, algo que no supo articular Núñez Vera, ¿no? Más allá
allá de que la audiencia era quizá la principal institución para que el virrey comience a articular la corte con los órganos colegiados, pero no pudo, no supo articular ese poder. Finalmente, nos abocamos a la etiqueta cortesana, a esa cultura, a ese producto, porque la corte, como sistema de poder, al final, esos resultados de las relaciones de clientelismo botánico van a dar como respuesta una conducta que los, que los pretensores, aspirantes a la corte, van a tener que cumplir para dos fines: acercarse al poder y acercarse al gobernante, entrar dentro de su esfera política. Y esto se ve claramente cuando los virreyes llegan a Lima. El recibimiento que el Cabildo prepara es suntuoso, es majestuoso. En el caso de se da esa imagen, ¿no? El Cabildo le regala un caballo blanco con terciopelo, ellos usan ropas rozagantes, bien, bien, bien arregladas, le reparan un arco triunfal al virrey y en bajo palio. No era un palio cualquiera, era el palio de la catedral, del Santísimo Sacramento, que los seguidores y el alcalde lo sacaron de la catedral y lo llevaron a poner bajo el virrey. Entonces, es una figura importante porque muchos de los ciudadanos que vieron esa ceremonia, pues preguntaron, ¿acaso el virrey es la figura encarnada de la hostia del Santísimo Sacramento que está debajo del palio, ¿no? Luego el virrey llega a la catedral, en la catedral hace el Te Deum, se entona el himno del Te Deum, con sus asientos también preeminentes, y después ingresa a Palacio. La Gasca, luego su victoria con Gonzalo Pizarro de Cusco, llega a Lima, hace también su ceremonial de recibimiento, pero tiene una particularidad. La Gasca ingresa a Lima junto con el sello real, junto con el segundo sello real que tiene Lima. El primero lo tuvo Núñez Vera, que se pierde porque, bueno, los oidores le quitaron el poder, los oidores se adueñaron el sello y ya el sello se perdió. Y ya se integró con la reunión de Gonzalo Pizarro. Por eso que la Gasca trajo un segundo sello para la audiencia de Lima. Y cuando él ingresa al ciudad, al costado de él estaba también el caballo llevando el sello. Y recuerdo que esa ceremonia quizá es una más, de las más raras en la Lima Virreinal, porque hay una cuadrilla de danzantes en cada arco. Hay más de 10 arcos triunfales en una ceremonia. Cada arco representaba una ciudad, y ahí estaba encarnado su lema de recibimiento, ¿no?, a la Gasca, y cuando el presidente y la audiencia y el sello también estaban, aparecían la cuadrilla de danzantes, le recitaban una copla y comenzaban a bailar. Y así, iban al segundo arco, aparecía la cuadrilla de danzantes, le copla y bailaban. Y así, vuelvo a tercero, igual. El mismo procedimiento, ¿no? Cada arco tenía su cuadrilla de músicos y recitaban sus coplas de alabanza, ¿no?, por haber defendido, por haber derrotado a los gonzalistas, ¿no?, en el caso de la Gasca. Hay un protocolo establecido en ese sentido. Entonces, vemos claramente que en estos años, de 1544 a 1550, la corte virreinal, como sistema de poder, empieza a brotar, empieza a estructurarse, ¿no? Con dos virreyes, con dos gobernantes bien marcados. Vela, que
Él quería iniciar una pues, con sus criados, ¿no? Quizá también al estilo tradicional esa de la monarquía. No confió en los y es por eso que esa corte no pudo extenderse y no pudo articularse con todo el reino. Ese fue el primer problema que tuvo el medio rey. En el caso de Boca, todo lo contrario, ¿no? Él, aprovechando que tuvo el virrey, cambió su política con el perdón, con los oficios que entregó, con los mercedes que entregó, con los que entregó, y pudo integrar a su casa a los demás encomenderos y pretendores que tenía pues Lima. Y es por eso que esa, esa casa como núcleo de poder de la corte empieza a extenderse. No solo con ellos, sino también con la audiencia, ¿no? Ya hay relaciones de poder que incluyen ambos con la audiencia. Entonces, eso es lo que quería pasar el día de hoy. Creo que se ha señalado muchos puntos, muchos conceptos en el caso y también relaciones de poder, ¿no? Que tuvieron que ver con el virrey de la audiencia y el presidente de la audiencia. Entonces, si aún todavía hay dudas al respecto, encantado de leer los comentarios y a profundizar al detalle. Dicho esto, ahora le doy paso a mi compañero Juan, que nos va también a hablar, a profundizar sobre aquellos puntos que no quedaron, que quedaron por debatir, por analizar en ese sentido de su presentación que tuvo en el Instituto Ribabueno. Juan, cuando quieras y te escuchamos. Muchas gracias, Javier. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí, Juan, todo bien. Perfecto, gracias, Javier. Además, bueno, te agradezco que me hayas vuelto a invitar, sobre todo para aclarar los conceptos que habían quedado, digamos, en el aire, ¿no?, en la última sesión. Y es evidente que me voy a ahorrar muchas cosas, muchos conceptos que tenía preparado para presentar, porque ya lo has definido tú muy bien. Y creo además que esta sesión es súper pertinente porque conecta muy bien entre lo que es el origen y la fundación del sistema de corte en América con mi charla, ¿no? Que va a ser más breve en ese sentido, porque va a tratar, digamos, de ese inicio de descomposición o, como yo le llamo, de colapso. Ahora voy a aclararlo. Hemos de tener en cuenta, como bien ha dicho Javier, que en este momento en el que yo he basado mi tesis doctoral, que principalmente trata entre 1674, cuando llega el virrey Castellar, el conde de Castellar, don Baltasar de la Cueva, a Perú, y el final de gobierno del duque de la Palata, de Melchor de Navarra, en 1689. Bien es cierto que los estudios de Margarita Suárez ya han puesto en evidencia que ahí se producen ciertos aspectos relevantes en el sistema político virreinal. Pero que, a mi entender, surgen ciertas dudas que todavía en la historiografía, pues, hay un cierto vacío que no se ha llegado a aclarar con claridad. Y en este sentido, me atengo a que el sistema de corte, en este sentido, en el virreinato, en el reino peruano, a finales del siglo XVII, va implícito en todos los estudios históricos a un concepto de decadencia y de crisis. Pero no se nos ha explicado con realidad o con profundidad qué implica este